Seguimos avanzando con Excel 365 en línea. Ya sabemos cómo realizar algunas operaciones matemáticas básicas, ya sabemos cómo trabajar con tablas, cómo darle formato, importar datos y ahora vamos a ver cómo realizar algunas de las tareas más comunes cuando estamos realizando cálculos estadísticos, como lo son la suma, el promedio, el mínimo y máximo y muchísimos más. Así que no se vayan, quédense en este video porque vamos a aprender muchísimo. Bien, nuevamente estamos en Excel 365 en línea. Y lo primero que vamos a ver o a recordar, porque ya lo vimos en un video anterior, es la estructura de las funciones, ¿cierto? Recordemos, una función es una máquina que realiza un trabajo. Y para realizar ese trabajo necesita de unos insumos o de unos argumentos que le vamos a dar para poder realizar la tarea que requerimos. Bien, vamos a ver cómo es la estructura de nuestra función de suma. Entonces, aquí nos lo dice Excel. Para utilizar la función de suma es utilizar el nombre, que es suma. Esto si tenemos configurado nuestro Office en español. Recordemos que debe estar en español. Ya habíamos visto en un video anterior cómo convertir nuestro Office 365 en línea a idioma español y darle la configuración regional. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. ¿Listo? Entonces tenemos la función suma y le debemos dar entre paréntesis los argumentos. Los argumentos van a estar separados por dos puntos. Esto me va a indicar un rango. Significa que yo voy a sumar en este caso los datos que están entre D35 y D38. ¿Listo? Estoy sumando una columna como tal. O puedo darle una columna completa. En este caso le doy el nombre de la columna H, dos puntos H, y estoy sumando todo lo que está en H. Pero además puedo combinar argumentos y para combinarlos utilizo el punto y coma. Significa que en este caso estoy sumando lo que tengo entre D35 y D38 y adicionalmente estoy sumando también todo lo que está en la columna H. Puedo hacerlo de esta manera en Excel y ahora sí, vamos a la práctica, vamos a ver cómo se realiza. Entonces estoy acá en mis tablas de ejemplo y vamos a ver cómo utilizar la función suma. Ya lo habíamos visto anteriormente, para colocar una función simplemente estoy en la celda, voy a dar doble clic, lo puedo hacer también desde la barra de funciones, no hay ningún problema, y voy a colocar mi signo igual y el nombre de la función, en este caso es suma. Cuando yo coloco una función o empiezo a escribir una función, ustedes se van a dar cuenta que el ayudante de Excel empieza a mostrarme las posibles funciones que tengo para utilizar. Entonces ya me está ayudando Excel para saber qué puedo realizar con esos insumos que le estoy dando. Entonces abro paréntesis y aquí me está diciendo, para utilizar la función suma, debes darme un rango de números, que puede ser número 1, número 2, número 3. Vamos a ver cómo lo utilizamos. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces coloco mi fórmula de suma y en este caso yo puedo simplemente seleccionar dando clic sostenido, doy clic en la primera celda y lo mantengo hasta la última que quiero sumar, suelto y doy Enter. En este caso, él realiza el cerrado del paréntesis de manera automática cuando yo presiono Enter y me da mi resultado de suma. ¿Listo? Ahí tengo una forma de utilizar la función suma. Otra forma que tengo, en nuestra pestaña de fórmulas, vamos a dar clic y aquí en fórmulas tengo algo que se llama autosuma. Voy a desplegarlo y aquí en autosuma me va a decir que puedo utilizar suma, promedio, contar números mínimo, máximo, ¿cierto? Esas son las que tengo ahí o tengo más funciones para poder implementar. Entonces si yo selecciono aquí suma, él va a entender que quiero sumar lo que está en la columna. Ya lo hizo de manera automática y simplemente doy Enter y me sumó la columna. También recordemos que en nuestra barra de estado tenemos unas operaciones que están configuradas para que no sean visibles y sepamos qué está pasando con mi libro. Entonces si yo selecciono estas celdas, aquí en la barra de estado me va a presentar la suma. Me está diciendo que da 140, que son 4 elementos y que el promedio es 35. Lo tengo ahí. También recordemos que yo puedo cambiar eso que está en esa barra de estado. Eso ya lo vimos en un video cuando hablamos de el entorno gráfico de Excel. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a ese video y repases qué podemos hacer. ¿Listo? Otra forma de utilizar suma, hay muchísimas formas realmente. Yo puedo dar igual, suma, abro paréntesis, selecciono la primera celda, voy a mantener presionada la tecla Shift y posteriormente doy clic en la última celda. Ahí ya tengo mi rango. Y doy Enter, ya tengo mi suma. Listo, ¿cierto? Fue muy sencillo. Otra forma de utilizar suma. Voy a escribir, hágale igual a suma,
abro paréntesis, voy a moverme con la tecla hacia arriba para llegar a la primera celda y voy a seleccionar las teclas Shift y Control al mismo tiempo y luego voy a dar nuevamente a la flecha hacia arriba para que me seleccione toda la columna. Aquí la tengo, ya me la seleccionó, voy a bajar una porque no quiero que me seleccione el texto de importe y doy Enter. Y ya lo hice, ¿cierto? Tengo muchas maneras de seleccionar los rangos. Otra forma es, escribo, hágale igual a suma, abro paréntesis y mantengo presionada mi tecla Control. Entonces selecciono la primera celda, Control, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y si se dan cuenta aquí el separador ya no son dos puntos, sino el punto y coma, porque lo está tomando como rangos diferentes. Cierro, Enter, y ahí tengo mi suma. O si tengo rangos diferentes, que era lo que habíamos visto anteriormente, que también podíamos utilizar, pues igual, escribo hágale igual a suma, abre paréntesis, voy a seleccionar todo este rango que tengo acá. ¿Listo? Voy a dar punto y coma, y voy a seleccionar ahora este rango que tengo aquí arriba. ¿Listo? Y sumé los dos, sumé tanto lo que tenía en este rango, en esta columna, como lo que tengo en ese rango, en esta columna, y está separado por punto y coma, pero me está dando la sumatoria total. Eso lo hace Excel de manera automática. Como se pueden dar cuenta, puedo utilizar de muchas maneras mi función suma. Vamos a colocar aquí suma. Vamos a sumar lo que está acá. Listo, ya lo tengo. Otra función que puedo utilizar es la función de contar. Contar lo que va a hacer es contar, como su nombre lo dice, aquellos campos que tienen valor, que tienen algún valor, ¿vale? Yo le digo hágale igual a contar, abro paréntesis y voy a seleccionar mi rango y cierro paréntesis y Enter. Y aquí me está diciendo que tengo 5 elementos, eso es lo que hay. Si yo llegara a borrar aquí un elemento, pues me dice que tengo 4, ¿vale? Porque hay un elemento o hay una celda que está vacía. Entonces contar me facilita esa tarea. Ya tengo la sumatoria y tengo la cuenta, fácilmente podría sacar un promedio, ¿cierto? Simplemente sería dividir la sumatoria entre la cuenta. ¿Cómo podemos calcular entonces un promedio? Puedo hacerlo como lo estábamos mirando anteriormente, ¿cierto? Hago la suma, hago el conteo, divido la sumatoria entre el conteo. Pero resulta que Excel también me da una fórmula específica para sacar el promedio. Entonces es muy fácil. Yo simplemente tengo que dar aquí igual, voy a escribir mi función que se llama promedio. Y la función promedio lo que necesita es un rango de datos para poder trabajar. En este caso lo puedo hacer como ya lo habíamos visto, doy clic en la primera, luego suelto cuando selecciono la segunda y doy Enter y aquí tengo mi promedio. Lo hizo Excel de manera automática. También puedo hacerlo simplemente seleccionando la celda, voy en mi pestaña de fórmulas a autosuma y aquí le doy clic en promedio y él me entiende que voy a hacer el promedio de lo que tengo en la columna, doy Enter y listo, ¿cierto? O simplemente nuevamente escribo promedio, abro paréntesis, selecciono la celda donde comienzo, Shift Control, voy hasta la última celda y doy Enter y ya tengo mi promedio. Fue muy fácil, pero también tenemos otras herramientas estadísticas que podemos utilizar. Podemos sacar la media, la mediana o la moda. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Pues hago igual a mediana, ¿cierto? Abro paréntesis, selecciono mi rango de datos, doy Enter y aquí tengo mi mediana. O si quiero calcular la moda, pues doy igual, moda, abro paréntesis y selecciono mi rango de datos. Y aquí tengo la moda, ¿cierto? Entonces tengo cómo realizar esos cálculos estadísticos a los que estamos ya de alguna manera acostumbrados o que son necesarios para tomar decisiones cuando tenemos grandes cantidades de datos. Para calcular el mínimo o el máximo de un rango de datos. Entonces, en este caso, si voy a calcular el mínimo, doy igual, escribo mínimo, min, en este caso, abro paréntesis, y selecciono el rango de datos que quiero utilizar. Cierro paréntesis y doy Enter. Y tengo el dato mínimo. Si lo miramos acá, aquí tengo mis datos y puedo identificar que efectivamente 20 es el menor. Ahora, si quiero hallar el máximo, entonces, escribo el símbolo igual, la palabra max o la función más, abro paréntesis y selecciono mi rango de datos. Y doy Enter. En este caso, el rango máximo es 50 que se está repitiendo. ¿Listo? Ahí lo tengo, no hay ningún problema. Ahora, algo que debemos tener en cuenta también es que puedo trabajar con datos que estén dentro de las celdas, pero también puedo darle datos
constantes o valores numéricos para que las funciones realicen sus tareas. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar esta celda que tengo acá y en la barra de fórmulas me va a presentar qué es lo que está haciendo esa celda. Tengo el cálculo o la búsqueda del mínimo de los datos que están entre G10 y G14, pero también con el número 10. O sea que sería el rango de datos de G10, G14 y el número 10. Por eso en este caso me dice que el número o que el mínimo en este caso es 10, porque es el dato que aunque le estoy dando de manera manual y de manera constante para que realice su tarea, es el menor también. ¿Listo? Entonces puedo hacerlo dándole datos que estén dentro de mis celdas o puedo hacerlo sencillamente dándole datos estáticos o constantes para que realice la tarea. Bien, de manera muy rápida hemos visto lo que son las funciones de suma, promedio, mínimo, máximo, mediana y moda, que son de pronto las funciones estadísticas que más utilizamos para ver cómo trabajar con ellas. Obviamente nuestros ejemplos son con tablas de datos muy pequeñas, pero cuando estemos trabajando realmente vamos a tener grandes cantidades de datos y por eso es importante aprender a manejar el teclado y el mouse en la selección de rangos de datos. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta, compartir y nos vemos en el siguiente video.